segundo bloque de Redacción Abierta con el diario del lunes. Vamos a recibir a la primera invitada que está por aquí, Silvia Quevedo, coordinadora de Barrios de Pie y referente de UTEP Córdoba. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Silvia, como primera pregunta, porque venimos hablando y mucho del tema planes sociales, organizaciones sociales, pero digo, las primeras líneas que se conocen, o por lo menos las primeras definiciones que se conocen por parte de la ministra Silvina Batakis, que se dijo, bueno, es un plan ortodoxo, va a tranquilizar a los mercados, pero ¿cómo se leen del lado de las organizaciones sociales? Bueno, hay expectativas, pero como venimos sosteniendo desde hace un tiempo, no es un problema de nombres o de cambios de nombres, sino hay que haber un plan económico. Creo que nosotros hemos descrito bien, bueno, poner en discusión que durante la pandemia la presencia de las organizaciones sociales, de los movimientos populares, las organizaciones de la sociedad civil. Sin la presencia de esas mujeres y esos hombres, esta situación de pandemia hubiera sido terrible. Estas personas que pusieron un plato de comida allí donde en algunos lugares el Estado no estaba, tomó un valor realmente muy importante, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación muy compleja, de una situación que en estos últimos meses o en estos últimos tiempos se ha puesto en discusión el problema de los planes sociales o la discusión de los planes sociales, o pareciera que el problema en la Argentina o el problema económico somos los pobres, ¿no? Y donde objetivamente hay que responsabilizar a alguien de que esta situación de crisis o que esta situación tan caótica, económica, donde se tomaron decisiones políticas y económicas y no son de ahora, donde objetivamente hay 11, 14 millones de personas que viven en la pobreza, donde 11 millones de personas se inscribieron para recibir una ayuda del Estado porque concretamente están pasándola muy mal. Bueno, no es solamente resolver de manera inmediata o resolver con un plan social, sino poder tener un plan a largo plazo que resuelva de alguna manera este flagelo que no es solamente un problema de movilidad económica, que es la pobreza, que es la situación de vulnerabilidad donde se encuentran un montón de personas que la están pasando Por eso muy te mal. preguntaba, ya le doy paso a los compañeros, pero digo, porque indudablemente que la ministra le habló a un sector, pero digo, ¿cómo leían desde las organizaciones si veían alguna? Porque vos decís, vemos con esperanza, pero digo, por decirlo en jerga futbolera, no se tiró un centro para el otro lado. Concretamente, lo que nosotros vamos a seguir insistiendo, la necesidad de seguir fortaleciendo a estos procesos productivos que se vienen desarrollando desde la economía popular. Cuando uno habla de economía popular, estamos hablando de que hay mucho trabajo, pero hay poco empleo. Los trabajadores de la economía popular no están registrados, no tienen aguinaldo, no tienen vacación. Y cuando hablamos de trabajadores de la economía popular, no hablamos solamente de un sector vulnerable que trabaja en los comedores y en los merenderos. Estamos hablando de los choferes de Uber, estamos hablando de los discapacitados, estamos hablando de las empleadas domésticas, estamos hablando del changarín, estamos hablando de un sector no registrado que no tiene derechos. Bueno, hay que apuntar objetivamente a un plan económico que empiece a poner en discusión en la Argentina qué tipo de sociedad y qué tipo de país queremos construir. Silvia, ¿cómo es la agenda hoy de las organizaciones sociales en los barrios de Córdoba? Para que nos cuentes un poco cómo se está trabajando y qué están viendo, ¿no? En una realidad económica muy compleja, donde la inflación, lejos de retroceder, está escalando mes a mes. ¿Qué están viendo y cómo están trabajando? Y la verdad es que estamos con muchísima preocupación. Tenemos muchísima preocupación porque a quien más ha afectado esta situación de vulnerabilidad es a los que menos tienen. Eso es... y hay que decirlo también con todas las letras, acá no todos la pasaron mal. Acá hubo un grupo, 4 o 5 grupos, factores de poder que la han pasado muy bien, pero acá hay cientos y miles de personas que la están pasando muy mal. Los trabajos que se hacen con muchísimo esfuerzo. Creo que en todo este tiempo las cooperativas panificadoras se han inventado, no hemos inventado un trabajo y a eso hay que darle un valor. Esos bienes y servicios que se producen en los territorios, que se ha intentado por lo menos llevar esperanza y dignidad, necesita todavía de esa mirada del Estado o de algún sector de la política que todavía no lo quiere ver. Ese trabajo que se desarrolla a través de la agroecología, que son las huertas comunitarias que proveen de alimentos saludables a muchos comedores y merenderos que se llevan o se comercializan a través de las ferias,
populares en las barriadas de Córdoba, en la barriada de todo el país, a lo largo y ancho del país, hemos logrado poder visibilizar de alguna manera que se intenta con trabajo, porque el trabajo es un ordenador y el ordenador significativamente es que nos debe llevar a la dignidad. A propósito de lo que estás contando, me consta que Barrios de Pie tiene emprendimientos que son muy interesantes. ¿Esos emprendimientos tienen algún lazo, algún vínculo, tanto con el gobierno provincial como nacional? ¿Reciben ayuda para sostener? ¿Cuántos son los que tienen? Mira, una experiencia que puedo contarles que hicimos en Córdoba, en la pandemia concretamente, un programa nacional, Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, permitió que trabajadores y trabajadoras de la economía popular pudieran reparar las escuelas de los niños de Córdoba, que pudieran preparar los mismos trabajadores de los mismos barrios las escuelas, pintarlas, repararlas. Eso es un trabajo en conjunto con el Estado, con la economía popular. Reparamos también en un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Córdoba, hogares de día. Los trabajadores de la economía popular pusieron a disposición su trabajo para mejorar espacios de la Municipalidad de Córdoba. Eso fue un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Córdoba, con el Estado provincial. Creo que hay condiciones y voluntad para poder avanzar en la mejora de calidad de vida y sobre todo en poder generar, de que el Estado puede generar trabajo para todas estas personas, que era una de las cosas que pusimos en discusión, la obra pública, por ejemplo. La obra pública que podría ser desarrollada por los trabajadores de la economía popular y empezar a trabajar cómo empezamos a resolver el empleo o el mundo del trabajo en la Argentina, que creo que esos son los debates serios y necesarios que debemos dar para adelante y no planes de inmediatez, porque de alguna manera, si estamos hablando que el 40% de pobres hay en la Argentina y 11 o 12 millones de personas, 14 millones de personas en la Argentina son pobres, es porque de alguna manera las políticas públicas o los planes de emergencia han fracasado. Entonces hay que ponernos a pensar entre todos, sin generar grietas, sin generar odio y sin generar desesperanza, porque lo único que se escucha en estos últimos tiempos, lo que está en agenda, es un discurso de muchísimo odio hacia las personas que están intentando salir de una situación muy frágil y muy vulnerable. Silvia, usted dijo recién en la primera pregunta que le hizo Martín que hacía falta un plan económico. El propio presidente dijo que no cree en los planes económicos. ¿Ustedes tienen esperanza de que haya algo similar a un plan económico y no un parche que no alivie la situación que usted está describiendo? Vamos a seguir insistiendo en que hay una necesidad y una agenda que hemos propuesto hace prácticamente mucho tiempo. Hace mucho tiempo creo que nosotros, acá hubo ciclos de neoliberalismo en la Argentina que dejó a cientos y a miles de personas sin la posibilidad de poder ascender o escalar para mejorar la calidad de vida. Creo que nosotros hace algunos años, cuando en la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional, los movimientos sociales generamos espacios de debate, discusión y nos propusimos proponer al Congreso leyes que proyectaran un país que nos permitiera la ley de emergencia social, que permitió diseñar un programa que es el Potenciar Trabajo, que no era solamente una asistencia económica, sino dotar a todas estas personas que nos habíamos inventado un trabajo de las unidades productivas, fortalecer estos espacios productivos. Propusimos una ley de agricultura familiar, propusimos una ley de infraestructura barrial, porque además creemos que nuestros barrios deben mejorarse en cuanto a infraestructura, cloaca, luz, un barrio que esté lindo, un barrio que sea digno, un barrio que esté en paz. Una propuesta integral para cómo empezar a pensar un país. Sí tiene que haber un plan, y tiene que haber un plan económico, y vamos a seguir insistiendo que la Argentina debe tener una producción para poder incluir a todas estas personas que están viviendo pasándola mal. Ahora, en ese marco... Mucho debate en las últimas semanas con lo que vemos en la placa, ¿no? La gestión de los planes sociales. ¿Ustedes qué relación tienen con los planes? ¿Gestionan algunos planes en Córdoba? ¿Cómo es ese esquema? Nosotros articulamos o somos parte de esquemas productivos. Creo que en estos últimos tiempos la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nos propusimos
es como en todo, ¿no? Porque en todos lados hay corrupción y nosotros la hemos denunciado. Creo que es concreto, las personas bajo amenaza y extorsión. Nosotros no coincidimos absolutamente en ese tipo de esquemas organizativos. Nosotros creemos en la participación, nosotros creemos de que la organización comunitaria debe devolver valores y derechos. Nosotros creemos en reconstruir los lazos solidarios para empezar a pensar cómo desde ahí empezamos a construir posibilidades que permitan a todas estas personas que nos dejaron por fuera de modelos productivos y modelos sociales, incluir en desarrollos sociales que avancen en comunidad en propuestas distintas. Ahora, una cosa es eso, es gestionar de pronto iniciativas o proyectos de economía inclusiva. Y además de eso, ¿gestionan planes que bajan de la nación? Nosotros hemos propuesto, creo que la ley de emergencia social permitió proponer, primero fue el salario social complementario, que trataba de complementar ese salario que los trabajadores, changarines o demás no llegaban, o empleadas domésticas. Eso lo intentamos transformar en el potenciar trabajo, que permitía que estos trabajadores y trabajadoras ya no hablaran de planes sociales, sino que hablaran de salario. Y hablar de salario no es solamente un concepto, sino empezar a concebirnos nosotros y nosotras como parte de una clase que es la clase trabajadora. Y desde ahí poder proponer al Estado Nacional ir vinculando a todas estas personas a un sector productivo que genere bienes y servicios. Muy cortito, Silvia, porque nos queda muy poco tiempo, pero digo, siguen presionando muchas organizaciones sociales en esto de un salario básico universal, con un nombre o con otro, digamos. En este marco, de lo que te preguntaba Diego recién, o de que no se ve, digamos, que vaya orientado el modelo económico hacia darle mucho hincapié a las organizaciones sociales. ¿Lo ves factible o no? Y más en eso te pregunto también cómo ves los últimos allanamientos o procesos judiciales que se han dado en muchas de las organizaciones sociales. Bueno, la verdad que en primer lugar decir que estamos muy preocupados por lo que sucede en Jujuy particularmente. Tenemos a muchos compañeros y compañeras que están siendo injustamente investigados. Además, hoy hablaba con uno de mis compañeros de Jujuy, donde con fotos hablan de infiltración, de movimientos sociales que generan espacios de producción, llevan alimento. La verdad que es de una gravedad institucional lo que sucede en la provincia de Jujuy, realmente repudiable y realmente que nos tiene que permitir poder poner en debate. Y después, con respecto a lo que me consultás del salario básico universal, sería un alivio para un montón de personas, 7 u 8 millones de personas que la están pasando muy mal. ¿Es la solución? No es la solución. Sería un paliativo para poder resolver algunas cuestiones, pero hay una cuestión de fondo y una cuestión fundamental que hay que resolver de manera inmediata, un modelo económico que genere de una vez por todas la posibilidad de que se pueda empezar a recomponer el modelo productivo en nuestro país. Y es una cuestión urgente y no vamos a dejar de insistir que hay una necesidad profunda de empezar a dar pasos más certeros para terminar con esta situación tan difícil. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. Nos vamos a una nueva pausa con el diario del lunes, por supuesto, como siempre, al fin del segundo bloque, con la foto de la semana. Ya venimos. Según la Procunar, entre 2011 y 2021, la Justicia Federal abrió solo 6.128 causas por narcotráfico en la provincia. El impacto de la disolución de la División Drogas Peligrosas de la Policía en 2013 en cifras.